bueno, hoy participarán Alex Flores, como ya comenté hace un ratito, junto con Hugo Castro, que nada, se estará conectando el compañero. Acabo de hablar con él, así que en un ratito se conecta Alex, porque no lo ves ahí. Así que bueno, hoy hablarán sobre pueblos originarios y sentimientos colonialismo de la oligarquía criolla latinoamericana. Alex, ¿quieres iniciar tú mientras los esperamos a Hugo? Sí, me avisas cuando esté ya conectado y le doy paso. Yo creo que hay que, más allá de toda la connotación histórica sobre el colonialismo a los pueblos originarios en Latinoamérica, teniendo en cuenta que nosotros también somos una mezcla de ese origen en todo el continente, hay que ser conscientes de por qué América Latina está en el subdesarrollo, no porque sea subdesarrollada, no porque los pueblos seamos menos capaces o menos inteligentes, ¿no? que otros países del norte global, sino que somos saqueados continuamente por esos poderes criollos de una falsa independencia de España, en donde simplemente existió el interés económico de esa élite española de menor rango que la monarquía y todos los nobles nacidos en España, y esas familias poderosas, a los cuales se les llamaba criollos, por ser españoles nacidos en Latinoamérica, de ahí el menor rango, se han mantenido hasta la actualidad y es el poder detrás del poder en toda América Latina, donde tienen sus grandes fortunas los eh, personajes que vemos en el aspecto incluso político, son la cara visible, pero no son realmente los más poderosos. Y de ahí que el saqueo a América Latina, ese colonialismo, en realidad nace en los propios pueblos, en las propias élites criollas, que se aprovechan de varios mecanismos para el saqueo de los países, entre ellos el arbitraje internacional, que de eso hablaré dentro de poco. Creo que también ya está conectado Hugo. Hugo, buenas tardes. Hola Alex, ¿cómo estás? Muy lindo escucharte. Igualmente, compañero. Estábamos hablando sobre el colonialismo y la afectación a los pueblos originarios, ¿no? Entonces yo estaba hablando sobre ese colonialismo se mantiene hasta la actualidad, ¿no? Son más de 2 siglos de esa perpetuidad de las familias poderosas que están detrás de todo el saqueo de nuestros países a través de mecanismos modernos del neocolonialismo. Y en esa línea estaba yo comentando al inicio, para saber tu apreciación. Bueno, como para muestra falta un botón, en una de las últimas reuniones de la Asamblea de Naciones Unidas se votó una convención internacional de apoyo para la defensa de la diversidad de los pueblos originarios y los pueblos indígenas, y oh casualidad, el único, repito, el único país que votó en contra fue Argentina, con este gobierno neofascista de Javier Milei. Yo por lo general siempre sostengo que uno de los problemas centrales que tienen nuestras sociedades, que son absolutamente diversas en cuanto a su contenido cultural, originario, ideológico, etcétera, es que somos países semicoloniales y países periféricos. El tema es que los pueblos originarios de nuestra América sufren una doble semicolonialidad. Por un lado, un sistema de coloniaje que aún existe al día de hoy hacia adentro de nuestros países y el sistema de régimen semicolonial en relación a la potencia hegemónica del momento. En lo que es el sur de Sudamérica, uno podría decir que hubo dos genocidios, un primer genocidio llevado adelante durante la conquista por parte de la corona española y los emisarios de conquista que enviaban aquí al continente. Hay una película que es una película de Lucrecia Martel que se llama Sama, que a mí siempre me impresiona una anécdota. Sama era algo así como el corregidor en Santiago del Estero, en una provincia del centro norte de Argentina, y en un momento cae una pareja de ancianos para esa época, de entre 60 y 65 años, donde eran encomenderos, y entonces le vienen a pedir a Sama
que le entregue 30 guaraníes. Y entonces, con total naturalidad, el corregidor los mira y les dice, sí, bueno, no tengo problema, puedo entregarle 30 indios, pero ¿qué hicieron con los 50 que les entregamos hace un mes? Y la respuesta fue, no, se quisieron escapar y los matamos. Esto que ocurrió durante la colonia se repitió también en todo lo que es el sur de Sudamérica, ya durante lo que podríamos denominar los gobiernos locales o criollos, como vos decías, de la primera independencia, en donde particularmente en la Argentina, también en Chile, se llevaron adelante políticas de genocidio contra los pueblos originarios. Estas políticas, en distinta o mayor medida, de genocidio económico, de reducción a la pobreza, se continúan hasta nuestras fechas, mucho más cuando tenemos en los gobiernos neoliberales o de derecha, que nuevamente le quitan derecho a la población y doblemente le quitan derechos a nuestros pueblos originarios. Recuerdo también una frase de Alberto Fernández, que uno podría decir, bueno, era presidente dentro de un partido político claramente progresista, pero en una entrevista, sin ninguna duda, adquirió el discurso dominante de Sudamérica y se le escapa en una entrevista de decir los argentinos venimos de los barcos, como si solamente la población argentina fuera de inmigración española, italiana o europea, nuevamente, negando la existencia absoluta de nuestros pueblos originarios, o incluso algo que también está completamente negado, que es los, la cantidad de personas afro traídas de África en situación de esclavitud y también la increíble reducción a la pobreza que se llevó a los afrodescendientes en el sur de Sudamérica. La Asamblea del año 13 en Argentina, por ejemplo, termina con la esclavitud, pero no con toda la esclavitud, solamente declara la libertad de vientres, esto es, cualquier persona que naciera en las Provincias Unidas del Río de la Plata iba a ser una persona, entre comillas, libre, pero sus padres, si eran esclavos, seguían siendo esclavos. Hay una escena, ampliándolo, de la película, una película, excelente película sobre José de San Martín, hecha durante la década ganada aquí en Argentina, cuando teníamos un importante desarrollo cinematográfico, en donde se muestra que claramente más del 50% de las tropas que peleaban del lado patriota era de afrodescendientes. Y cuando dabas vuelta a la cámara, más del 50% de la tropa que peleaba para la zona monárquica, para los ejércitos monárquicos, también eran afrodescendientes. Eh, Más ejemplos, cuando San Martín cruza la cordillera de los Andes para proceder a ampliar el proceso de liberación, tanto en Chile como en Perú, para poder atravesar la cordillera, le pide autorización a un cacique mapuche. San Martín, cuando es gobernador de Mendoza, mantenía excelentes relaciones con los pueblos originarios de la zona, que fue lo que permitió que un ejército cruzara los Andes con, me cuesta decir argentinos y chilenos, porque en esa época no existía ni Argentina ni Chile, éramos todavía la patria grande, y después nos tupacamarizaron en pequeñas republiquetas. Pero sí, digamos, nuestros pueblos originarios han sufrido en su cuerpo el genocidio de la conquista, el genocidio llevado adelante por nuestras iniciales repúblicas, digamos, cuando las oligarquías y las clases dominantes logran frenar el impulso revolucionario de Artigas, Moreno, San Martín, Monteagudo, Bolívar, y ellos se hacen cargo del poder para consolidar las republiquetas que generaron en toda Centroamérica, Sudamérica, y el proceso que también de otra manera ocurrió en México, para poder consolidar sus estados nacionales, semicoloniales y blanquitos, generaron otro genocidio, que se Así extiende es. al día de hoy en muchas formas de genocidio económico. Sí, muy de acuerdo, Hugo. Y me gusta eso de genocidio económico que se mantiene hasta la actualidad en ese saqueo, porque de los pueblos, ¿no? De los pueblos latinoamericanos, de los pueblos africanos, bueno, ahora estamos hablando de Latinoamérica,
Pedro hablaba de esta pelea de las grandes élites mundiales en temas de Ucrania, en temas tecnológicos, etcétera, etcétera, y el sobreendeudamiento de los países, de esa Ujú. latinoamericanización, por ejemplo, de Europa, un sobreendeudamiento brutal que ya sobrepasa lo que produce cada país, es decir, el Producto Interno Bruto. Creo que en Argentina lo llaman el PBI, pero bueno, Sí. es eso. Y que eso, claro, repercute en los pueblos durante décadas y décadas, vamos, insisto, más de 2 siglos con esa metodología de saqueo de los países, que obviamente al ser saqueados, pues claro, no te quedan recursos para lo que es inversión, sobre todo en salud pública y en lo fundamental para el desarrollo de todo país, en la educación, en la I más D más I, en todo lo que es investigación y en todo lo que podría ser, por ejemplo, una alianza con China en la independencia tecnológica de los países, que entonces sí podemos nosotros empezar a salir de ese subdesarrollo. Pero yo creo que teniendo en cuenta eso, ese genocidio económico que se produce por el saqueo de estas élites criollas que se hacen disfrazar o se disfrazan, mejor dicho, de falsas transnacionales, eh, se aprovechan de todo esto a través de unos mecanismos que son los arbitrajes internacionales vía CIADI, el Centro Internacional de Arbitraje de Diferencias Relativas a Inversiones, y ahí yo creo que desde los pueblos, más allá de, yo qué sé, de las fuerzas de izquierda o al menos progresistas, ya no de izquierdas, tendríamos que contraatacar para fijar todas nuestras fuerzas en un punto, solo en un punto. Ya sé que hay muchas reivindicaciones sobre la salud, la educación, sobre los derechos laborales, pero si somos conscientes de dónde nace todo esto a través de estos arbitrajes internacionales que impiden que cualquier gobierno de derechas, de izquierdas, progres, etcétera, Ujú. recuperen lo que son los bienes del Estado por las demandas de estas transnacionales, que, insisto, son estos mismos poderes criollos que se disfrazan de transnacionales, Ujú. podríamos devolver el golpe insistiendo, presionando a los gobiernos para, por ejemplo, para que Argentina, algo que no lo hizo el presidente Fernández ni en su momento la señora Cristina Fernández de Kirchner, sacara a la Argentina del CIAR y contrarrestar toda esa parafernalia, ¿no? De que uy, es importantísimo dar seguridad a la inversión extranjera, porque si no, no van a venir esa inversión a los países. Bueno, pues habría que recordarles que el mayor país Brasil. de Latinoamérica y de buena parte del mundo, y ahora que estén los BRICS más todavía, es Brasil. Y Brasil es el país dentro del continente que más inversión extranjera tiene y, oh sorpresa, no está dentro de los arbitrajes internacionales porque la élite, incluso la élite brasileña sabe que si adopta ese modelo, su economía se va al traste y eso no les conviene ni siquiera para ellos. Es incluso una visión feudal, otra vez regresando a eso que Ujú. también comentabas tú, Hugo, sobre ese colonialismo perenne, ese poder feudal que mantiene subyugado a la América Latina. Yo creo que ese trabajo de concientización política, de dónde tenemos que centrar nuestros esfuerzos para devolver el golpe y sobre todo para que lo que es nuestro en algún momento regrese, porque mientras más tardemos, a través de estos tratados bilaterales de inversión, los TBI, que tienen otros nombres que les ponen ahí, la Alianza del Pacífico, o en el caso de Europa en su momento el Z y el TCPIP. Entonces, yo creo que, Digo, y eh, perdón, y te interrumpo un segundo, no solamente por sí, una cuestión, si quieres, de justicia social, de justicia histórica. Petro, el compañero Petro, presidente de Colombia, es uno de los líderes políticos que más claridad tiene en términos de decir que no es solamente el calentamiento global lo que está destruyendo la Tierra, es el capitalismo. correcto, Lo que pasó en el sur de España con la Riada, no, Adana, tal cual, digo, lo que mata no es la... Me sale el nombre del Río de la Plata, que es Riada. Lo que mata no es la Riada, sino que es el bipartidismo, el régimen del 78 y el capitalismo salvaje en España. Y te comento dos anécdotas. Eh, de mis viajes a Bolivia siempre
me sorprendió con alegría que el Ministerio de Culturas de Bolivia se llama Ministerio de Culturas y no Ministerio de Cultura, como si hubiera una sola. Y, y también otro tema que tiene que ver con el sentido común, ¿no? Eh, eh, Está claro que tanto vos, Alex, como yo, digamos, tenemos un pensamiento emancipatorio de izquierda, anticolonial, y sin embargo, aún al día de hoy, nos cuesta decir Abya Yala en vez de América. A ese punto, incluso a personas progresistas que tienen un sistema de ruptura, que no creen que haya sido ni un encuentro civilizatorio, ni un encuentro de iguales, sino un genocidio de conquista, eh, todavía nos cuesta poder nominar a nuestra Abya Yala de forma distinta, que es como la nombran los pueblos originarios, que América, que es como nos han enseñado a nominarla. Y coincido muchísimo con lo que decís en relación a Brasil, porque siempre del mismo modo que te exhiben el cuco de Venezuela, Chávez, dicen, el cuco de la inversión extranjera. A ver, Brasil tiene más inversión Bien, extranjera que todos nuestros países y no es parte del CIADI. correcto. Eso es, Hugo. Simplemente lo que nos queda un minutito y medio nada más. Señalar lo que mencionabas de la Dana, ¿no? Nuestra solidaridad ahí con toda Ujú. la población en Valencia, en España. Es una tristeza, pero eso viene desde la época del gobierno neoliberal de José María Aznar, que permitió la Totalmente. construcción en zonas protegidas, y cuando se habla de zonas protegidas no necesariamente es de zonas de protección medioambiental, sino también en zonas donde no se debe Inundables. construir, inundables, exactamente. Así que, Hugo, ya nos quedan 30 segunditos. Muchísimas gracias por acompañarme aquí en este diálogo, y a ver si coincidimos nuevamente, compañero. Por favor, Alex, un gran abrazo. Siempre es muy lindo escucharte. Igualmente, compañero. Noé, muchas gracias. No, gracias a ustedes.